Hola, bienvenidos al entrenamiento de habilidades sociales en el tratamiento del comportamiento suicida. Como bien sabemos, el desarrollo de habilidades sociales es parte fundamental para que el individuo pueda permanecer, pueda afrontar, pueda resolver cualquier contexto que se encuentre. Esto me lleva a darles la definición de habilidad, la cual va a estar permeando el objetivo del individuo en la adquisición de estas habilidades. Habilidad es la capacidad de utilizar el conocimiento de uno mismo con eficacia y facilidad en la ejecución o desempeño. Esto quiere decir que el individuo va a tener la capacidad de poder responder de una manera que muy probablemente tenga el efecto deseado y entonces acercarse más a los objetivos que quiere lograr. Entonces, las habilidades sociales van a ser este conjunto de estrategias conductuales que van a ayudar al sujeto a resolver alguna situación social o interpersonal de manera más efectiva. ¿A qué nos referimos con ser efectivo? A poderlo hacer de una forma que funcione para el sujeto y para el contexto social en el que se encuentre. ¿Para qué nos van a servir estas habilidades sociales? Bueno, estas habilidades le van a servir al individuo a ser más efectivo, primero en sus necesidades, teniendo conductas más asertivas y aumentando su capacidad de resolución de problemas. Lo van a ayudar también a cuidar y mantener las relaciones interpersonales que le importan y así poder reducir el aislamiento social no deseado. Esto más adelante vamos a ver porque tiene mucha relevancia en nuestro módulo. También nos interesa que el individuo pueda detectar relaciones destructivas o disfuncionales para poder concluirlas, sin la necesidad de tener que ejecutar conductas agresivas o que siga permitiendo conductas desde la pasividad. Esto va a ser una forma de poder ir logrando y cuidando el autorrespeto. Por otra parte, le va a dar la capacidad de hacer un balance entre hacer cosas o solicitar cambios y poder aceptar también estas situaciones o circunstancias acerca de sus relaciones que no van a poder cambiar. Y entonces tendrá que lidiar con estas situaciones de otra manera efectiva también. Ahora, ¿por qué las habilidades sociales se vuelven un factor fundamental en el tratamiento del comportamiento suicida? Bueno, la OMS nos dice y ha podido detectar que los factores de protección están dentro de los patrones familiares, ¿no? Donde hay una buena relación entre los miembros de la familia, hay apoyo y hay una red familiar. Además de que el individuo va a poder o tenga un estilo cognitivo muy habilidoso y características de su personalidad que también lo ayuden a poder afrontar varias situaciones. Entre estas tenemos, bueno, el desarrollo de buenas habilidades sociales, la confianza en sí mismo, tener un autorreconocimiento, poder buscar ayuda cuando surgen dificultades. Esto también es parte muy relevante en nuestro objetivo para poder prevenir el suicidio. Buscar consejos cuando hay que elegir opciones importantes o tomar decisiones fundamentales, tener receptividad hacia otras experiencias y soluciones de otras personas y ser también más receptivo a otras experiencias y soluciones y tener mayor conocimiento. Esto va a brindarle al sujeto flexibilidad psicológica y al tener flexibilidad psicológica lo ponemos en un momento o en un lugar donde él puede tener varias conductas de afrontamiento ante todas las situaciones que pasan. Así como se ha detectado esta parte de protección, tenemos también identificados los factores de riesgo que
Al poder identificar estos factores de riesgo, nos damos cuenta de cómo estas habilidades sociales pueden influir y pueden proporcionar el cuidado al paciente. Estos factores de riesgo son la percepción de ser una carga, ¿no? Esto va a provocar una sensación de odio a sí mismo, un sentimiento de no pertenencia, aislamiento social y soledad. Y bueno, aquí la relevancia de este tema para nuestro módulo. Algunas cifras que nos indican y que, bueno, seguramente ustedes han estado viendo en módulos anteriores. Según la encuesta del INEGI del 2017, en México, la cuarta causa de muerte es el suicidio. La población con mayor riesgo se encuentra entre el rango de edad de los 20 a 24 años, pero también entre el rango de edad de los 15 a 29 años, hemos visto que la segunda causa de muerte es el suicidio. También el INEGI pudo identificar estas causas, donde podemos ver que los disgustos familiares y los problemas de pareja o románticos son una de las principales. Estas causas están muy relacionadas con las habilidades sociales del individuo, ¿no? Al no poder resolver situaciones familiares, al no poder resolver temas importantes de pareja, puede provocar muchísimo sufrimiento emocional. Otra causa identificada son las enfermedades crónicas. Para fines de este entrenamiento, vamos a tener en cuenta 3 metas bien importantes para el individuo. La primera es poder lograr que el individuo se vuelva hábil para obtener lo que desea y necesita de los demás. Esto incluye hacer que los demás consideren sus opiniones de forma seria, sea tomado en cuenta, y que también el individuo pueda ser eficiente para decir que no. Cuando le solicitan algo y no tiene deseos de hacerlo, o simplemente no tiene las capacidades o las habilidades para hacerlo. La segunda, construir relaciones y cuidarlas. ¿Cómo? Una vez que tiene estas relaciones que le importan, no permitiendo que el dolor y los problemas crezcan, utilizando habilidades para resolver problemas en relaciones y repararlas cuando sea necesario. Esto va a permitir que los conflictos no se vuelvan muy grandes y no se vuelva una situación lo suficientemente abrumadora como para buscar este tipo de conductas para poder salir del sufrimiento. Por otro lado, también queremos que el individuo pueda encontrar y construir relaciones que le sean efectivas, que le sean positivas y poder detectar estas que tiene que terminar. Nuestra tercera meta va en función de caminar por el camino del medio. Esto quiere decir que necesitamos que el sujeto pueda crear y mantener un equilibrio en sus relaciones, sobre todo en esta parte de aceptación y de los posibles cambios que puede haber para que sus relaciones sigan funcionando. Para poder lograr estas metas, tenemos que hacer primero una clarificación y el sujeto tiene que estar muy pendiente de estas preguntas. En cuestión de la efectividad en los objetivos, de lo que la persona desea obtener de otra persona, el sujeto tiene que cuestionarse qué resultados o cambios específicos necesita que ocurran como consecuencia de esa interacción. ¿Qué debe hacer para obtener esos resultados? Y sobre todo, ¿qué le va a funcionar para poder acercarse más a esos resultados? En la cuestión de efectividad para el autorrespeto, el sujeto tiene que preguntarse cómo se quiere sentir
después de que esa interacción termine, logre o no los resultados. Sabemos que no siempre vamos a poder lograr lo que necesitamos de otra persona o de una situación que tenga que ver con nuestras relaciones interpersonales. Entonces, también es importante que el sujeto pueda ayudarse y apoyarse de otras habilidades para poder tolerar este malestar de no haber logrado lo que pudo. Y entonces buscar otra forma de acercarse a lo que le importa. Con respecto a la efectividad para las relaciones, bueno, preguntarse cómo desea que la otra persona se sienta con respecto al sujeto, ¿no? Después de que termine esta interacción de solicitud o de petición de cambio. El sujeto también debe identificar qué es lo que tiene que lograr para poder mejorar en esta relación. Ahora, esto también nos lleva a la parte de preguntarnos o de que el sujeto se pueda preguntar si el objetivo realmente es mantener esa relación o concluir esta relación. Esto es bien importante porque poder concluir una relación es también altamente efectivo y necesitamos que las personas que están involucradas en relaciones destructivas puedan deshacerse de ellas de forma eficaz. Hay 3 situaciones importantes que queremos buscar con estas habilidades. Cada habilidad que les voy a presentar tiene un objetivo para poder cubrir estas situaciones. Lo que primero necesitamos ver es cómo el individuo logrará lo que quiere, tener estos pasos necesarios para poder acercarse a una persona y solicitar sus necesidades o poder expresarlas al menos. Para esta situación importante tenemos la habilidad de Bierman, que les vamos a ir explicando más adelante. La segunda situación es cómo el individuo quiere dejar su relación con el otro, ¿no? En muchas ocasiones tenemos la necesidad de solicitar algo, tenemos la necesidad de hacer un cambio, pero también tenemos que poner en un balance cómo queremos que esa relación quede al final. Si a lo mejor lo que vamos a solicitar puede deteriorar más la relación y mi relación es más importante que la necesidad que estoy teniendo en este momento, entonces hay que enfocarnos en cuidar de esta relación. Para esta situación tenemos la habilidad de give. La tercera situación tiene que ver cómo el individuo se quiere sentir consigo mismo una vez que la interacción terminó. Esto tiene que ver con esta parte del desarrollo del autorrespeto, ¿no? Muchas veces vemos que el individuo al solicitar algunas situaciones permite que esta petición sea invalidada y esto le va a dar una sensación de que efectivamente sus opiniones o sus deseos no tienen importancia y esto va a incrementar esta sensación de aislamiento social, de no pertenencia, lo cual hemos visto que es un factor de riesgo determinante para este tipo de conductas. Para esta situación tenemos la habilidad de FAST. Vamos a empezar con DIRMAN. DIRMAN es un acrónimo que nos ayuda a recordar estos pasos que necesitamos seguir y que necesitamos enseñarle al individuo para que pueda hacer solicitudes, pueda plantear problemas, pueda plantear situaciones, pueda expresar sus sentimientos o sus necesidades ante la otra persona. Y que no solo las exprese por expresar, sino que esta expresión pueda cumplir con un objetivo y funcione, ¿no? Muchas veces tenemos esta tendencia de llegar y hacer demandas, ¿no? Sin poder ver como todas las variables que están en el contexto y sin poder ver que esta demanda la estamos haciendo con otra persona y que la otra persona también reacciona. Entonces tenemos que buscar formas
de hacer que esta interacción sea mucho más efectiva para que pueda acercarse a lograr el objetivo. Entonces, Dirman tiene dos objetivos. En la primera parte del acrónimo nos ayuda a ser efectivos al momento de plantear el problema o la situación. Y la segunda parte del acrónimo nos ayuda a saber cómo el individuo tiene que comportarse después de hacer el pedido. Vamos a empezar con la D de Dirman, que es describir la situación. Describir la situación implica que al momento de expresarnos tenemos que apegarnos a los hechos, mencionar exactamente a lo que estamos reaccionando, ¿no? Muchas veces cuando tenemos este tipo de expresiones, solemos agregarle ciertos juicios, ciertas demandas, ciertos pensamientos que pueden provocar que la idea quede lejos de lo que nosotros queríamos expresar. Entonces es muy importante solo expresar los hechos. Por ejemplo, me dijiste que llegarías a casa a las 11 y no lo hiciste. Dentro de esta oración podemos observar que no hay ninguna clase de juicio, que no hay ninguna clase de opinión, simplemente hay una descripción de lo que pasó. La E nos invita a expresar sentimientos y opiniones sobre la situación. No podemos dar por hecho que la otra persona a la cual estamos planteando el problema sabe lo que estamos sintiendo, ¿no? Y es bien importante poder aclarar lo que esta situación nos está generando a nivel emocional para que la otra persona también se entere qué es lo que está haciendo para provocar esto, ¿no? O el impacto que está teniendo su conducta o la situación para la otra persona. El ejemplo, cuando llegas tarde, comienzo a preocuparme por ti. Aquí está la expresión de la emoción. La A nos lleva a ser asertivos. Pedir exactamente, claramente lo que necesitamos con respecto al problema, lo que estamos deseando, o decir no de forma clara. Cuando alguien nos hace una solicitud, también es importante tener esta respuesta definitiva de decir no lo voy a hacer o no puedo hacerlo. No podemos asumir que los demás saben lo que queremos. No podemos esperar que con la simple frase de me dijiste que llegarías a casa a las 11 y no lo hiciste, la otra persona tenga que hacer un cambio, porque no va a saber exactamente a qué nos referimos o qué es lo que estamos buscando con esa declaración. Entonces vemos que aquí, bueno, en verdad me gustaría que avisaras que llegaras tarde. Aquí está la petición. Me gustaría que avisaras que llegarás más tarde. La R nos invita a reforzar, ¿no? Es importante poderle hacer ver a la otra persona que es importante que nos escuche, que es valioso, explicándole los efectos positivos que genera en nosotros decir lo que nosotros necesitamos. Si es necesario, hay que clarificar las consecuencias negativas de no tener lo que necesitas. Por otro lado, una vez que la persona accedió y modifica el comportamiento y hace lo que el sujeto estaba esperando que hiciera, es importante recompensar este comportamiento. Un simple gracias es suficiente para reforzarnos que algo hicimos bien. Vamos a pasar a la segunda parte del acrónimo, que es MAN. Les comentaba que esta parte del acrónimo es la que va a ayudar al individuo a saber cómo manejarse después de que solicitó algo. Aquí nos vamos a encontrar que esta solicitud le llevó a dos lugares: a obtener lo que quería o tal vez a no obtener lo que quería. Entonces también queremos que reaccione de forma eficaz ante el no obtener lo que deseaba.
La M significa que nos debemos mantener enfocados en nuestras metas. En muchas ocasiones vemos, y creo que a todos nos ha pasado, que empezamos a solicitar algo, la otra persona nos hace otro tipo de reclamo, o inmediatamente nos dice que no y nosotros reaccionamos. Y entonces empezamos a incluir en esta petición situaciones del pasado, o nos enganchamos con sus agresiones, o nos enganchamos con sus ataques. Y esto nos hace salirnos del tema, esto nos hace desviar la atención de lo que era realmente principal. Entonces, mantente nos invita a poder expresar una y otra vez lo que estamos necesitando y no desenfocarnos de este objetivo. A nos dice que es importante que cuando nosotros solicitemos algo podamos aparentar cierta efectividad y competencia. ¿A qué nos referimos con aparentar efectividad? Aparentar no quiere decir que engañemos, sino que podamos ir con esta actitud donde nosotros estamos seguros de lo que realmente estamos pidiendo, o de que nosotros estamos seguros de que no estamos aceptando una petición. Esto habla mucho del lenguaje corporal que debe tener la otra persona. Entonces, la idea es utilizar un tono de voz confiado, una postura relajada, hacer contacto visual, tratar de no tartamudear, tratar de no mostrarnos inseguros, no mirar hacia abajo, no hablar en voz bajita, pero también nos invita a que no tengamos estas conductas que pudieran leerse agresivas, que pudieran leerse como una demanda o de que estamos exigiendo algo. La N nos invita a negociar. En algunas ocasiones la respuesta a esta petición va a ser no, o la respuesta a este problema no va a ser aceptada por la otra persona. Negociar nos invita a que también podamos tal vez cambiar nuestra petición para que funcione, hacer ciertos ajustes en esta petición. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos manejando, si la persona tal vez dice, no tengo tiempo de llamarte, o me distrae llamarte, o no pensé llamarte, ok, vamos a intentar con un mensaje. Entonces, cambiamos un poco la petición, pero no cambió el objetivo de nuestra petición, que es que nos avisen cuando van a llegar tarde. O podemos plantear el problema desde la perspectiva del otro, y entonces es también invitar al otro a participar en esta solución de problemas. Ok, ¿cómo lo resolverías tú? ¿Me puedes dar una opción para que podamos resolver esto? Y de esta forma podemos llegar a una negociación, a un acuerdo que también implique las necesidades y que también valide a la otra persona. En nuestra sesión de preguntas y respuestas vamos a poder hacer estos ejercicios de una forma más clara y de una forma en que ustedes puedan practicar cómo ir llevando paso a paso a cada consultante para ejecutar esta habilidad. La siguiente habilidad es GIVE. El objetivo de GIVE es lograr una petición, pero cuidando de las relaciones. Les mencionaba que a veces una petición puede poner en riesgo una relación, y entonces tenemos que saber de qué forma vamos a hacer esta petición, o vamos a expresarla, o inclusive vamos a poder cambiarla o aceptarla antes de expresarla, pero manteniendo la relación en un estado positivo para cada uno de nosotros. GIVE también es un acrónimo, y la G nos invita a ser gentiles, ser amables, ser respetuosos. ¿Esto por qué? Nosotros, los humanos, tenemos este sistema de emociones que reacciona de forma automática
para ayudarnos a nuestra supervivencia. Cuando cuando alguna persona de nuestro entorno llega y nos exige algo con cierta agresión, lo primero que puede provocar, la primera reacción emocional que puede provocar en nosotros es o miedo, ¿no? Paralizarnos, no saber qué hacer ante eso que nos está diciendo, o nos puede provocar enojo. Y el enojo nos puede invitar a tener estas conductas agresivas, estas conductas de ataque, estas conductas donde definitivamente nos cerramos y decidimos ya no escuchar nada. Por eso es que GIF nos pide que con el fin de cuidar esta interacción que se va a dar en dos personas, podamos modular nuestro lenguaje, tanto verbal como no verbal, para poder hacer la petición. Ser gentil implica ser amable, ser respetuoso, no atacar física ni verbalmente, no amenazar, no juzgar, no burlarnos de las otras respuestas ni ser despectivos y no demandar. Este ejemplo lo podemos observar mucho en los niños y me recuerda mucho en los niños. Inmediatamente cuando nosotros hacemos una petición, casi siempre viene acompañada de esta amenaza, ¿no? Si no haces esto, te voy a hacer esto, ¿no? Si no cumples esto, va a haber esto. La otra persona lo está tomando como un momento muy agresivo, un momento donde ni siquiera tiene que pensar y simplemente tiene que ceder. Lo que queremos es que esta interacción también pueda ayudar a que el otro esté presente en esta situación y que no solo acceda por acceder, sino que pueda entender nuestras demandas o nuestras peticiones, pueda crear esta empatía que nosotros necesitamos al pedir algo. La I nos invita a que mostremos interés y escuchar a la otra persona. También es importante saber lo que está pasando del otro lado. Entonces, poder ver a la cara a la persona, mantener contacto visual mientras nos está hablando, no interrumpir, no voltearnos e ignorar a la persona, mostrar sensibilidad a las necesidades del otro. B. Validar con palabras y acciones. Esto va a ser, y nosotros lo hacemos, nosotros como profesionistas de la salud, lo hacemos muchas veces con el fin de demostrarle a la otra persona que lo estamos escuchando, que lo estamos entendiendo y que estamos conscientes de sus sentimientos, de sus necesidades, porque también queremos que la otra persona pueda hacer lo mismo por nosotros, pueda validarnos. Tenemos un ejemplo aquí. Pienso que esto es difícil para ti. Esta es una forma de validar. Estamos entendiendo que esto que está escuchando la persona puede ser complicado, pero que queremos llegar a un acuerdo. Otra parte muy importante de validar es si para la otra persona le está siendo disruptivo que nosotros estemos pidiendo algo o hablando de algo en un lugar público, ¿no? Poder tener esta capacidad de llevárnoslas, de dirigirnos a un lugar privado o de dejar tal vez la petición para otro momento donde la otra persona esté con mayor receptividad hacia nosotros. La E nos dice que nos debemos comportar educadamente. Es muy similar a ser gentil, ¿no? Hay que ser políticos, hay que mantener un buen humor, sonreír, dejar la mala actitud. Esto es bien importante porque muchas veces o en muchas ocasiones podemos hacer todos estos pasos, pero de repente notamos que estamos haciendo cada uno de estos pasos con una muy mala cara, ¿no? Con un tono de seriedad o tal vez de enojo o con un tono de hartazgo, lo que puede invalidar algunos de estos pasos previos. Entonces, siempre hay que mantener esta actitud positiva, esta actitud abierta, esta actitud donde, ok, vengo a pedirte algo, vengo a decirte algo,
sin querer causar un conflicto mayor, solo con el fin de poder lograr algo que quiero y también con el fin de escucharte y de que nuestra relación se cuide. Para lograr la efectividad en el autorrespeto tenemos esta habilidad de FAST. FAST es otro acrónimo que, bueno, empieza por fijarse en lo que es justo, ser justo contigo mismo y con las otras personas. Esto nos lleva a que muchas veces los sujetos o nosotros mismos invalidamos nuestras necesidades. Entonces, antes de poder hacer una petición, debemos estar seguros y debemos estar confiados que esa petición es algo que realmente necesitamos y es algo que es valioso para nosotros. Por eso primero es importante validarnos a nosotros mismos, que el sujeto pueda tener esa confianza y ese respeto a lo que está pidiendo y después pedirlo. De esta forma también estamos conscientes de que lo que la otra persona va a decir o de que la otra persona tiene para reaccionar es válido. Apegarnos a nuestros valores. No agotes o dejes de lado tus valores o tu integridad. En esta parte de mostrar autorrespeto por las peticiones que el sujeto hace, implica que desde un principio el sujeto está haciendo estas peticiones en función de lo que es importante. Nosotros no pedimos cosas por pedir, ni necesitamos cosas por necesidad. Necesitamos cosas que sabemos que nos van a acercar a algo que es realmente valioso para nosotros. Por ejemplo, pensemos que el amor es algo valioso para el individuo. Entonces, al hacer una solicitud de me gustaría que me abrazaras, me gustaría que fueras más afectivo, ¿no? Me gustaría que me escucharas con mayor atención. Todas estas peticiones tienen que ver con este valor importante que es el amor. Son conductas que necesitamos del otro para mantener nuestro valor en nuestra vida. Sin disculparse en exceso. No es necesario dar disculpas innecesarias por lo que estamos pidiendo o por cómo nos estamos sintiendo. Podemos llegar de una forma políticamente correcta y decir, lamento pedirte esto o lamento que te estés sintiendo así, pero esto es lo que necesito, ¿no? Me hace pensar un poco en este momento donde hay que culminar una relación y de alguna forma sí podemos notar que nos sentimos mal por la otra persona y que nos disculpamos porque la intención no era hacerle daño. Pero esto no quiere decir que nos vamos a disculpar por lo que nosotros estamos necesitando. Lo que nosotros estamos necesitando es valioso, es importante y no tiene por qué avergonzarnos. Teniendo honestidad. No mientas, no actúes desesperadamente cuando no lo estás, no exageres, no hagas excusas o justificaciones. Nuestro primer ejemplo de esta persona solicitando una llamada porque se preocupa cuando la otra persona llega tarde y no tiene información de que iba a llegar tarde, es muy diferente hacer todo esto desde esta parte de descripción de los hechos, de expresar nuestra emoción, de expresar nuestra necesidad, a que de repente lleguemos con gritos y sea, es que siempre me haces lo mismo, es que nunca me avisas. Utilizar este tipo de conceptos que suelen generalizar mucho, que suelen catastrofizar mucho, puede resultar exagerado. Y no van a aumentar tampoco la intensidad de nuestro deseo.
muy probablemente lo que provoquen es que la otra persona se abrume o se sienta acusado de forma injustificada y entonces no reaccione de la forma que queremos que reaccione ante esta petición. Estas tres habilidades que pareciera ser que son como muy generales, nos van a ayudar a que el individuo pueda ser mucho más efectivo, primero, identificando lo que quiere. Sabemos que en nuestros consultantes o que en esta población que tiene alto riesgo de un comportamiento suicida es porque está bajo mucho sufrimiento emocional. Y este sufrimiento emocional está provocado por situaciones que él no ha podido resolver. Pensemos en este grupo de mujeres violentadas, ¿no? que sufren constantemente porque no pueden terminar este tipo de relaciones, porque detrás de todo ese fondo hay todo un tema de inseguridad, de miedo, de no poder pedir, ni siquiera de aceptar lo que necesitan, que es alejarse de esta persona. Por eso es que estas tres habilidades nos llevan a que una vez que nosotros podemos ser asertivos y observar lo que está pasando con nosotros, podamos llevar esa asertividad a los demás. No nos garantiza que siempre vamos a obtener lo que queremos, pero sí nos garantiza que la forma en que lo vamos a hacer va a ser una forma en que no nos va a generar mayor daño, mayores consecuencias. Es muy distinto hacer una petición bajo el rubro de estas habilidades a llegar y pelearnos con alguien y terminar en una discusión con gritos, en una discusión con golpes, en una discusión donde el sujeto ya aventó todo y que después de esto, además de la frustración que siente de no poder haber expresado lo que necesitaba, de no poder haber obtenido lo que él buscaba, y además de eso, la culpa de cómo actuó después, ¿no? Lo que queremos con estas habilidades es que ese sufrimiento no esté. Sí, ante un no, vamos a sentir frustración, muy probablemente molestia, enojo, pero sí que podemos hacer algo con respecto a eso si no elevamos la situación, si la situación no se va a otro tipo de consecuencias. Si llevamos estas situaciones a otro tipo de consecuencias, puede haber un momento y este punto de no retorno, donde entonces, por culpa de una petición, dañamos nuestra relación, la otra persona nos dejó, nos abandonaron, terminé lastimando a la otra persona. Y esto lo único que va a provocar y lo único que va a reforzar es esta idea de que no puedo hacer bien las cosas, soy ineficaz, nunca logro lo que quiero, que son toda esta serie de pensamientos catastróficos que pueden llevar a una persona a pensar y a contemplar conductas como el suicidio, ¿no? U otras conductas destructivas para él. Ahora, antes de hacer este tipo de habilidades, tenemos que hacer un reconocimiento de lo que hay en el individuo, ¿no? Tenemos estos niveles de intensidad, ¿no? Que es para poder distinguir esta capacidad que yo estoy teniendo en este momento para poder pedir algo o para negarme a algo. Tenemos una intensidad del 1 al 10, donde 1 es muy bajo, que implica en el aspecto de pedir, simplemente no pedir, quedarnos callados con esa necesidad. Y en el aspecto de decir que no, haciendo todo lo que nos están pidiendo, inclusive sin que nos los pidan, ¿no? Como actuar desde esta forma de casi un servilismo hacia la otra persona.
Y tenemos el nivel de intensidad más alto, ¿no? Que es esta contundencia de pedir algo y no tomar un no por respuesta, hacer todas estas cosas que necesitamos para que el individuo pueda obtener lo que necesita. Y en el aspecto de decir que no, para simplemente decir no de forma clara y no hacerlo. Y no hacerlo no implica simplemente que no lo vamos a hacer, sino que no lo vamos a hacer desde una conciencia sin generarnos emociones secundarias como culpa, remordimiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en el nivel 1, en el aspecto de pedir tenemos no pedir, no insinuar. En el nivel 2 tenemos insinuar indirectamente, aceptar un no. En el nivel 3, insinuar abiertamente, pero aceptando un no. En el nivel 4, pedir tentativamente, pero siguiendo aceptando un no. En el nivel 5, pedir con gracia, pero aceptar un no. En el nivel 6, pedir con confianza, aceptando un no. En el nivel 7, pedir con confianza, resistirse a aceptar un no. Aquí vemos que hay como ya más habilidades de negociación. Pedir con firmeza, resistirse a aceptar un no. En el nivel 9, pedir con firmeza, insistir, negociar, seguir intentando. Y en el nivel 10, pedir y no tomar un no por respuesta. En el rubro de decir que no, tenemos lo mismo. En el nivel 1, hacer lo que el otro desea, inclusive sin que lo pida. En el nivel 2, no quejarse, hacerlo con entusiasmo. En el nivel 3, hacerlo aunque no te entusiasme. En el nivel 4, hacerlo, pero demostrar que preferirías no hacerlo. Aquí vamos a ver que el individuo empieza con ciertas conductas o cierto lenguaje corporal que pudiera notarse un poco agresivo y pudiera percibirse un poco agresivo. En el nivel 5, decir que no deseas hacerlo, pero hacerlo sin problemas. En el nivel 6, decir no con confianza, pero reconsiderar. En el nivel 7, decir no con confianza y resistirse al sí. En el nivel 8, decir no con firmeza y resistirse a decir que sí. En el nivel 9, decir no con firmeza, resistir, negociar, seguir intentando. Y en el nivel 10, no hacerlo. Es muy importante poder identificar en los consultantes cuando ellos expresen la situación que quieren resolver o que quieren solicitar, poder ver en qué nivel de estos está la persona. No podemos esperar que una persona sea altamente efectiva cuando no está muy claro en su respuesta, cuando no está muy claro en que a lo mejor en ese momento, por muchas situaciones, por muchas variables o por su contexto, no puede pedir. Seguramente al aplicar la habilidad va a fallar y esto va a provocar mayor frustración. Ahora, dentro de estas habilidades tenemos factores importantes que considerar para que las habilidades no funcionen o para que el individuo no pueda lograr los objetivos que estaba buscando. Primero que nada, la capacidad de la persona, ¿no? Estar conscientes de si una persona tiene la capacidad de darnos lo que estamos pidiendo. O si nosotros estamos en la capacidad de decir que no. Prioridades. Si las metas o lo que necesitamos es muy importante, entonces hay que mantenernos firmes en obtenerlo. Pero de repente, vuelvo a repetir este ejemplo, si la relación con el otro está muy frágil, tal vez es importante que necesitemos reducir la intensidad de nuestra petición.
Mi autorrespeto está en juego. Normalmente me suelo sentir poco confiado, me suelo sentir que no logro hacer las cosas. Ok, entonces esta intensidad debe adecuarse a los valores. De igual forma, si yo estoy en un momento en el que probablemente una respuesta me pueda significar un mayor dolor, ok, tenemos que recurrir a otro tipo de habilidades para resolver esa situación y luego hacer la petición. Autorrespeto. ¿Acostumbras a hacer cosas por ti mismo? ¿Estás evitando mostrarte indefenso aun cuando no lo estás? Si la respuesta es sí, hay que elevar la intensidad para poder pedir algo. Decir que no te haría sentir mal contigo mismo, aun cuando lo piensas con mente sabia. Si la respuesta es no, elevar la intensidad del no. Pero si la respuesta es sí, volvemos al ejemplo anterior. Entonces, es mejor regresar, construir un poco de mayor autorrespeto o ver qué forma podemos adquirir mayor fortaleza y entonces después decir que no. Porque si decimos que no, cuando nosotros estamos en un nivel de autorrespeto bajo, nos va a provocar mayor dolor y mayor sufrimiento y mayor culpa y mayor sensación de ineficacia. Derechos. ¿La otra persona tiene alguna obligación legal o moral para pedirte lo que desea? Si la respuesta es sí, hay que elevar la intensidad al pedir. ¿Tienes la obligación de darle a la otra persona lo que pide? Decir que no atentaría contra sus derechos. Si la respuesta es no, elevar la intensidad del no. Esto nos lleva a que si nuestra petición o si la petición de nuestro individuo tiene todos estos elementos válidos para poder hacerlo, entonces estamos en un muy buen momento de hacerlo. Autoridad. ¿Eres responsable de dar órdenes a una persona o decir qué es lo que debe hacer? Si tu respuesta es sí, elevar la intensidad al pedir. La otra persona tiene autoridad sobre ti, por ejemplo, es tu jefe, es tu maestro, son tus padres. Lo que te pide está dentro de su papel. Si la respuesta no es no, entonces hay que elevar la intensidad de decir que no. Las relaciones. ¿Lo que deseas es apropiado en esta relación que tienen? Si la respuesta es sí, hay que elevar la intensidad al pedir. ¿Lo que la otra persona pide es apropiado en la relación que tienen? Si la respuesta es no, hay que elevar la intensidad del no. Largo y corto plazo. Evitar pedir lo que deseas va a mantener la paz por el momento, pero puede crear mayores problemas en el futuro. Si la respuesta es sí, hay que elevar la intensidad al pedir. En muchas ocasiones, hacer las cosas a corto plazo pueden provocar mayor malestar o pueden provocar cierto malestar. Pero sabemos que a largo plazo es algo que nos va a funcionar. Entonces, hay un poquito que tolerar ese malestar para que en el largo plazo podamos estar funcionando como queríamos estar funcionando. Es más importante ceder para mantener la paz en este momento que el beneficio de la relación a futuro. ¿Te arrepentirás en el futuro si dices que no? Si la respuesta es no, hay que elevar la intensidad de decir que no. Dar y recibir. ¿Qué has hecho por la otra persona? ¿Estás dando tanto como pides? ¿Estás dispuesto a dar si la otra persona dice que sí? Si la respuesta es sí, vamos a elevar la intensidad al pedir. ¿Le debes algún favor a esta persona? ¿Esta persona hace mucho por ti? Si la respuesta es no, vamos a elevar la intensidad del no. Tarea. ¿Has hecho tu tarea?
¿Has verificado los hechos que necesitas conocer para respaldar esta petición? ¿Tienes claro lo que deseas? Si la respuesta es sí, vamos a elevar la intensidad al pedir. ¿Está clara la petición de la otra persona? ¿Tienes claro lo que estás acordando? Si la respuesta es no, hay que elevar la intensidad del no. Esta es una muy buena evaluación, sobre todo para poder verificar la validez, ¿no? La validez y la importancia que tiene para el sujeto poder pedir algo, que tiene alguna relevancia, ¿no? Esto es lo que nos justifica el hecho de te estoy pidiendo algo porque tiene una razón de ser, no nada más porque simplemente se me ocurrió y lo estoy pidiendo, ¿no? Lo cual prácticamente nos llevaría a un no por respuesta. El siguiente factor a considerar es el momento. ¿Es un buen momento para pedir? ¿La otra persona está de humor para escucharte con atención? ¿Estás acercándote a la otra persona cuando es probable que diga que sí? Si la respuesta es sí, hay que elevar la intensidad al pedir. ¿Es un mal momento para decir que no? Deberías de esperar antes de contestar. Si no, eleva la intensidad del no. Es muy importante aclararles que este tipo de habilidades, además del objetivo que persiguen, tiene por objetivo hacer que las situaciones no terminen siendo estas situaciones emocionales, no terminen siendo una situación donde el conflicto ya se desató. Cuando el conflicto ya se desata y cuando estamos en medio de la discusión, en medio de los gritos, tal vez ya no es el momento para seguir pidiendo. Tal vez es el momento para poder ocupar otras habilidades, como calmarme, como volver a replantearme lo que estoy pidiendo, como desengancharme de la situación y entonces buscar otro momento óptimo para lograr esa petición. ¿Qué pasa cuando lo que está haciendo el sujeto no está funcionando? Ok, pues hay que cuestionarnos varias cosas. Principalmente, si el sujeto está teniendo la habilidad que necesita. Hay que verificar las instrucciones, hay que verificar los pasos que se hizo. Revisar lo que el sujeto haya intentado. Justo en esta parte que vamos a ver más adelante de evaluación, estos ensayos que vamos a tener con el sujeto nos van a permitir valorar qué pasos está siguiendo y en qué pasos está dejando de funcionar la habilidad para poder hacer los ajustes necesarios. Sé cómo ser hábil para obtener lo que deseo. Sé cómo decir lo que quiero decir. Seguir las instrucciones al pie de la letra. Algo que nos facilita mucho de estas habilidades al ser un acrónimo es que es como si hiciéramos un paso 1, 2, 3, 4. Es una serie de instrucciones que nos van a ayudar a mantener la situación dentro de un control funcional. ¿En verdad sé lo que deseo de esta interacción? Pregúntate, ¿estoy indeciso sobre lo que en verdad deseo de esta interacción? ¿Estoy inseguro sobre mis prioridades? ¿Tengo problemas para equilibrar mis prioridades? ¿Pido demasiado o estoy pidiendo muy poco? ¿Digo que no a todo? ¿Digo que sí a todo? ¿Será que el miedo o la vergüenza impiden que sepa lo que deseo? Y por supuesto, saber si realmente, poder clarificar si realmente lo que estoy pidiendo tiene un fin para mí. ¿Mis metas a corto plazo se interponen en mis metas a largo plazo? Pregúntate, ¿hacer las cosas ahorita, está ganándole a lo que en realidad deseo para el futuro? ¿La mente emocional me está controlando en vez de recurrir a esta parte de mente sabia? Esto es un ejemplo, o esto me
me evoca un ejemplo, ¿no? A veces cuando un individuo o hay un tema de relación de pareja donde empiezan estas discusiones, muchas veces la necesidad es, tenemos que arreglar esto ahorita, tenemos que arreglar esto ahorita, háblame, no me cuelgues, contéstame, vamos a solucionar. Pero cuando la situación ya está fuera de control, cuando tenemos una alta reactividad emocional, que es esta parte de mente emocional, ya no vamos a hacer las cosas tan funcionales. Entonces, muy difícilmente vamos a lograr un acuerdo o vamos a lograr una solución en ese momento. Entonces, mi necesidad presente va a afectar en lo que yo buscaba en un principio. Va a afectar mi objetivo a largo plazo. Mis emociones impiden que usen mis habilidades. Estoy demasiado alterado como para usar mis habilidades. Mis emociones son tan intensas como para sobrepasar los límites. Ok, entonces no es momento de hacer habilidades sociales o interpersonales. Es momento de hacer habilidades de regulación emocional, habilidades para tolerar la frustración que estoy sintiendo y posteriormente ponerme a resolver otro tipo de situaciones. Mis preocupaciones, supuestos y mitos impiden que usen mis habilidades. Mis pensamientos sobre las posibles consecuencias negativas impiden que use mis habilidades. Seguro me va a odiar, seguro me va a decir que no, va a pensar que soy un idiota. Eh, Toda esta serie de pensamientos y juicios que tenemos muy probablemente me van a quitar esta confianza para yo solicitar algo o muy probablemente van a hacer que yo no sea claro en lo que necesito pedir. Mis pensamientos sobre no merecer las cosas impiden que use mis habilidades. ¿Me estoy devaluando de alguna forma que impide que use mis habilidades? ¿Estoy creyendo algún mito sobre la efectividad interpersonal que tengo? Si hago una petición, me voy a mostrar débil. Si yo no aguanto la situación, quiere decir que no tengo fuerza. Toda esta serie de mitos que tenemos con respecto a esta eficacia interpersonal también van a estorbar en el uso de estas habilidades. ¿El entorno es más fuerte que mis habilidades? ¿Las personas que tienen lo que quiero tienen más poder que yo? ¿Las personas tienen mayor control de la situación que yo? ¿Las personas se verán amenazados si obtengo lo que deseo? ¿Tienen razón los otros para rechazarme si obtengo lo que deseo? Esta parte va muy enfocada en cuidar las relaciones interpersonales. Bien, ahora pasemos a la adquisición y utilidad de las habilidades. Este es un formato el cual va a ser utilizado para poner en práctica estas habilidades. Normalmente cuando tenemos un consultante, pedimos que utilice las habilidades dentro de la consulta o con nosotros en una especie de role-playing, donde pueda hacerlo con la situación que está teniendo en particular. Sin embargo, nosotros podemos hacer que el consultante practique con otras situaciones que a lo mejor no tienen tanto poder o tanto peso afectivo para ese momento, ¿no? Si una persona a lo mejor tiene dificultades de decir que no, podemos pedirle que rechace alguna invitación, ¿no? De forma deliberada. Podemos pedirle que ante cualquier petición cotidiana de casa, oye, ¿puedes sacar la basura? No, en este momento no. Es una buena forma de practicar estas habilidades, es una buena forma de practicar esta asertividad que queremos lograr en el consultante y que la puede hacer diario para que entonces pueda generalizar estas habilidades a situaciones más complejas.
A lo mejor no lo vamos a poder, no vamos a poner a nuestro paciente a pedir inmediatamente cosas a su pareja. A lo mejor podemos hacer que si es una persona que difícilmente puede identificar necesidades o que difícilmente una vez que las identifica puede pedirlas, hacer prácticas igual en su vida cotidiana. Puedes ir y pedir que te cambien este café que te lo dieron mal. Inclusive puedes ir y pedirle la hora a alguien. Tenemos consultantes y en muchas ocasiones vemos que ni este tipo de cosas se atreven a pedir. Entonces es una buena práctica en situaciones cotidianas que no tengan peso emocional. ¿Cómo vamos a utilizar este formato o esta guía para poder evaluar las prácticas? Primero vamos a describir el evento desencadenante del problema. ¿Quién hizo qué condujo a qué es lo que necesito pedir o por qué me surgió esta necesidad de pedir algo. Después nos vamos a ir a los objetivos en la situación. ¿Cuál es el resultado que quiero de esta situación? Vamos a identificar si más bien nuestra situación tiene que ver con un problema en la relación, cómo quiero que la otra persona me perciba, o si la situación tiene que ver con una situación con el autorrespeto, cómo me quiero sentir yo conmigo mismo. ¿Cuáles son las prioridades en esta situación? Evaluar las prioridades. 1, lo más importante. 2, lo segundo más importante. O 3, lo menos importante. Desequilibrios y conflictos en las prioridades que dificulten ser efectivo en la situación. Todas estas que vimos en las diapositivas pasadas, que pudieran hacer que la habilidad no funcione. ¿Qué habilidad hizo? Describir y seleccionar aquí cuáles fueron los pasos que pudo seguir de la habilidad. En Dirman queremos que describa, que exprese, que sea asertivo, que refuerce, que se mantenga enfocado, que aparente confianza y que negocie. En GIF, que se muestre gentil, que se muestre interesado, que valide y que lo haga de forma educada. Y en FAST, mantener un autorrespeto. Fijarse qué es lo que es justo, apegarse a los valores, sin disculparse en exceso y teniendo honestidad. Y hacer una evaluación de qué tan efectivo fue hacer esto en esta situación. Es muy importante aclarar que la efectividad no tiene tanto que ver con que si obtuve o no lo que yo quería. También tiene mucho que ver con que si no obtuve lo que quería, este no me llevó a una situación más compleja. Pude lidiar con este no, pude tener ciertas habilidades de negociación, pude hacer todo lo que estaba a mi alcance, que eso también es esta parte de reforzar la confianza, de reforzar el sentirme yo lo suficientemente hábil y capaz de hacer algo. Yo hice todo lo posible para lograr esto, pero del otro lado no accedieron. Ok, pero eso ya no tiene nada que ver conmigo. Y entonces utilizar o hacer uso de otras habilidades que tienen que ver más con mi malestar o con resolver la situación de otra forma, ¿no? Que eso sería ya utilizando habilidades de resolución de problemas. Básicamente, ¿no? Esta fue una descripción de las habilidades. Cuando tengamos oportunidad de hacer esta sesión de preguntas y respuestas, vamos a hacer mucha práctica de estas habilidades. Vamos a ver cómo hacer y qué hacer en cada letra de los 3 acrónimos de las habilidades. Y vamos a ver también en qué situaciones de nuestros consultantes van a ser eficaces para que nosotros podamos decirle, ok, en este momento es momento de que utilices este tipo de habilidades. ¿Qué buscamos reducir con estas habilidades?
En especial y principalmente la reducción del sufrimiento. Que los individuos no se sientan lo suficientemente abrumados como para estar pensando y para estar actuando con respecto a sus impulsos y bajo estas conductas que son autodestructivas para él y que le van a generar mayor daño. Y entonces alejarnos de este comportamiento suicida. Ya vimos que uno de los factores de riesgo principales es esta parte de la interacción con las personas, es esta parte de no poder desenvolverme con el otro, de no poder resolver cosas que tienen que ver con el otro. Por lo cual, ¿no?, el estar practicando esto nos va a ayudar a que esta área del individuo sea muchísimo más efectiva, el individuo se sienta mucho más satisfecho con lo que hace y pueda adquirir mayor confianza. Y entonces, sí, sin duda va a estar el malestar, sin duda va a estar el dolor, pero que las pueda afrontar de diferente forma. Lo que queremos seguir previniendo es que la vida de los individuos se vuelva más complicada de lo que es. Espero que estas habilidades hayan dejado un poco de claridad, ¿no? Que se hayan acercado al objetivo que nos interesa a todos los que estamos aquí. Y estoy segura que en nuestra sesión, que va a ser mucho más práctica, esto va a quedar lo suficientemente claro para que ustedes puedan compartir esta información y puedan entrenar a sus consultantes a hacerlo. Sin más por el momento, yo los dejo. Un gusto haberles dado esta sesión. Hasta luego.